Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Llegamos al final de la lectura continua de San Mateo con la muy conocida parábola de los talentos. Dentro del discurso escatológico de Jesús, aquí mientras se nos habla de las cosas últimas, se nos invita a tener una actitud de alerta en la espera del Señor, con un marcado acento en la creatividad. Normalmente no solemos sentirnos culpables de los pecados de omisión. En el empleado inútil y perezoso de la parábola estamos retratados todos, con mayor o menor intensidad. Dios nos pide una fidelidad productiva, de lo contrario quedaremos inapelablemente descalificados. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hemos escuchado en esta primera lectura San Pablo dirigiéndose a los cristianos de Corinto y a todos los cristianos de todos los tiempos. Quiere meterles en lo más hondo de sus corazones una verdad: todo lo hemos recibido de Dios, tanto los dones naturales como los sobrenaturales, por lo que concluye que nadie puede gloriarse de sus obras. El que se gloríe en el Señor. Y les recuerda a los cristianos de Corinto cómo en su asamblea, donde no hay ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino más bien está compuesta por lo despreciable, lo que no cuenta. Y así somos cada uno. No nos podemos presentar ante los demás con soberbia, altivez, pensando equivocadamente que todos los dones son de nosotros. Y San Pablo nos recuerda que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios para ponerlo al servicio de los demás, para que de esta manera nos santifiquemos en el servicio y por ende en la santificación del otro, porque Dios actúa por medio de los dones, cualidades y talentos que Él nos ha dado.
Bien lo sabemos los cristianos del siglo XXI y los de todos los tiempos, detrás de todas nuestras buenas acciones está Cristo. Y por eso Él nos lo recuerda: sin mí nada pueden hacer, sin mí nada pueden hacer. Y esto es importante para que nadie se crea por encima de los demás y que no necesita de Dios. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Esta verdad cristiana no nos tiene que llevar a un cierto complejo de inferioridad, más bien nos debe llevar a la alegría de que nuestra vida está guiada por la amistad con Jesús. Esta es nuestra gran dignidad. Él nos hace el mejor y sublime regalo que nos puede hacer, el gran regalo de su persona y de su amistad. Lo nuestro es corresponder a la amistad de Jesús y a todas sus indicaciones. ¿Qué hacemos con los talentos recibidos? Como complemento de la verdad que acabamos de indicar de la primera lectura, que lo hemos recibido todo, viene bien la parábola de los talentos que nos ofrece el mismo Jesús. Todos nuestros talentos son un regalo que nuestro Dios nos hace. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Como Jesús es nuestro Maestro y Señor y nuestro modelo, podemos afirmar que con nuestros talentos debemos hacer lo mismo que Jesús hizo con los suyos. Gastó y desgastó su vida en favor nuestro. Entregó su vida para enseñarnos el camino a seguir, para encontrar el sentido y la esperanza en nuestros días y en nuestras noches. Eso mismo debemos hacer nosotros, gastar y desgastar nuestra vida ayudando a nuestros hermanos. Y como cristianos, la primera ayuda que les debemos ofrecer es anunciarles el Evangelio de Jesús, la mejor noticia de todos los tiempos. En el fondo es hacer caso al mismo Jesús en su mandamiento primero: ámense unos a otros como yo los he amado. Consideren quienes han sido llamados. Al hombre, la grandeza, la sabiduría, el poder, en primer y en último término, tan solo le vienen de Dios. No nos engañemos, no se debe a ti y a mí, a nosotros. A lo largo de toda la historia de la creación, todo hombre es importante y tiene un lugar en el corazón de Dios. Es el hombre en su soberbia el que ha creado una escala de valores distinta a la de Dios, a la que solo pueden llegar unos pocos y por lo tanto es excluyente, sectaria, elemento de pobreza y marginación para los que no pueden entrar en ese grupo por mil motivos, intelectuales, físicos, culturales, sociales, económicos, etc. Para Dios no existe otra cosa que su presencia, su imagen y semejanza en cada hombre. Él es quien nos ha creado, así es de suponer que su escala de valores es la que lleva al hombre a su plenitud. Conoce la verdad entre grande y pequeño, entre lo importante y lo despreciable. Por eso en este fragmento de la carta a los Corintios se nos invita a reflexionar para ver en qué coincide nuestra idea de comunidad de justos, de hijos de Dios, con el concepto que de ello tiene el propio Dios. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios. Lo que no cuenta, lo vil, lo despreciable, ese somos tú y yo. No nos creamos con altivez y con una soberbia engañosa que se debe a nosotros mismos. Entendamos bien, hermanos, cuánto hay de mundo en nuestros conceptos de fe. Debemos evangelizar no solo a otros, sino a nuestras propias ideas, sentimientos, para llegar a la magnanimidad de Dios para con cada ser humano. Seamos coherentes con el Maestro, que tenemos un Mesías, un Rey, Cristo Jesús, sin olvidar cuál fue su vida y su desenlace: Cristo crucificado, Hijo muerto por amor. Los dejó encargados de sus bienes. Y con ello terminamos el discurso escatológico sobre la vigilancia que nos debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del campo y de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos transmite su enseñanza con la parábola de los talentos, como lo he ya mencionado. Cada uno tenemos que hacer fructificar los talentos o dones que Dios nos da. 5, 2, 1. No importa lo que nos dé. Dios es libre y sorprende. Siempre nos sorprende, porque es sorprendente a la hora de conceder su gracia. Lo que cuenta es si cada uno de nosotros hemos trabajado o no, o si trabajamos en aumentar los dones que Dios nos ha dado, sea poco o mucho. Dios nos pedirá cuenta de lo que nos ha dado a cada uno según nuestra capacidad. Al que le ha dado 5, como 5, y al que
le ha dado dos como dos. Él no nos va a exigir más de lo que podemos. Solo se conforma y se contenta con que trabajemos con lo que nos da y no lo enterremos por miedo a que nos exija más de lo que nos da. Será en nosotros, en claro pecado de omisión, no trabajar en lo que se nos ha encomendado. Y aquí hago énfasis, es decir, no a la pereza, no al desánimo, no a la poquedad, no a tener un concepto pobre de nosotros cuando Dios nos dio la capacidad de pensar, de amar, de ser libres, de socializar, y hemos de poner en práctica todas las cosas que Dios nos da en servicio de los demás para que nuestra vida tenga sentido, para no actuar en la mediocridad. Podemos pensar en los dones naturales y sobrenaturales que hemos recibido, la vida, la inteligencia, las habilidades que nos caracterizan, la experiencia, los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los estudios desde la educación básica, la media superior, la superior con los posgrados, pero aún así con lo que hemos aprendido en la vida, sacamos provecho de esos dones, los sabemos utilizar también para beneficio de la comunidad o los escondemos bajo tierra por pereza o una falsa humildad. No somos dueños, sino administradores de los dones que Dios nos ha dado y que se presenta aquí como un capital que Él ha invertido en nosotros, especialmente los dones y gracia como tener a Jesús como Salvador y Maestro, el don de su Espíritu, la palabra de Dios que recibimos cada día, la comunidad o familia, la fe, los sacramentos. ¿Qué fruto le estamos sacando? Pidamos al Señor el poder escuchar las palabras que Él guarda para los que se han esforzado por vivir según sus caminos. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Que estas palabras el Señor nos las diga en el momento en el cual nos tengamos que enfrentar con Él. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.